Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la segunda parte del maratón de lectura de Winter Magical Readathon. Este es un maratón creado por G del canal Book Roast, quien organiza todos los maratones de lectura de Harry Potter que toman como base los exámenes de Harry Potter, los Owls y los Newts. Y pueden encontrar la primera parte de este video aquí arriba. Al fin terminé de leer Harry Potter and the Goblet of Fire. Este fue el que estaba leyendo desde la primera semana de este maratón. Pero como es gigante y no lo puedo cargar a todas partes y quería tomarme mi tiempo leyéndolo, lo acabo de terminar. Ahorita es la tercera semana del mes. Y obviamente amo este libro. Este es mi libro favorito de la saga. Pero específicamente esta versión ilustrada tiene menos ilustraciones de las que los otros dos tienen. Hay muchísimas páginas que son solamente así en blanco. Porque justamente este libro es muy largo y si hubieran querido meter más ilustraciones dentro de este libro habría tenido que ser mucho más grande. Entonces siento que sí faltaron un poco más de ilustraciones. Hay escenas que sí quería ver más ilustradas, pero justamente al final del libro, en el clímax de todo lo que pasa, prácticamente todas las páginas están ilustradas y eso me gustó muchísimo porque las ilustraciones son increíbles. No voy a enseñarlas para no hacer spoilers, pero bueno, les voy a enseñar una de mis favoritas. Si no quieren verla, sáltense a este minuto por aquí. Ok, esta fue una de mis favoritas porque aparte es doble página y me parece bastante tétrica y no sé, me gustó mucho esta doble página. Y ahora, como les comentaba, es la tercera semana, así que ya se liberó el siguiente capítulo en el que voy a ver qué me toca leer ahora. Y mis primeras opciones a elegir son... Me pregunta si en el primer capítulo elegí unirme al club de lectura de Hermione y sí me uní, así que voy a elegir que sí me uní. Es el comienzo de las vacaciones de Navidad. Miren qué bonito árbol de Navidad. ¡Ah, qué genial! Puedo meterme a un giveaway en el que podré ganar una bufanda de mi casa. Ok, eso lo voy a hacer después de ver qué me toca leer. Mis opciones son usar la poción multijugos para descubrir qué está haciendo Malfoy o encontrar otra forma. La verdad siempre me ha dado curiosidad la poción multijugos, así que usaría esa. Ok, y para hacer la poción más rápido, bueno, terminar esto más rápido, vamos a dividirnos las tareas para ver quién hace qué. Mis opciones serían juntar las hierbas faltantes, adquirir cabellos de Krabby Goyle, no gracias, o quedarme y revolver la poción en el caldero. Eso es parte de lo que odio de cocinar, así que voy a escoger juntar las hierbas. Y mi desafío de lectura es leer un libro con plantas en la portada. Ok, ahorita busco si tengo alguno de esos. Después, nos tomamos la poción multijugos. Me pregunta si en el capítulo 1 hablé con el señor Weasley sobre la forma en la que Malfoy se comportó. Creo que no. Mi siguiente desafío de lectura sería leer una recomendación de un amigo o un libro favorito de un amigo. También puede ser una recomendación de una comunidad literaria que me guste. O que me encuentro con una escena del crimen, ¿qué hago? ¿Me acerco? O no me puedo arriesgar a que me vean, así que me voy. La verdad no pensaría en las consecuencias de que alguien me viera cerca de la escena, así que me acercaría. Esta es la primera vez que hay un desafío en el que tengo que tuitear algo. Tengo que tuitear una foto de mi ave favorita. No sé cuál sea mi ave favorita, pero bueno, ahorita lo hago. Y aquí termina mi capítulo 4. Terminé de escuchar The Austen Playbook de Lucy Parker. Este fue el libro que utilicé para el desafío de leer un libro que tuviera una planta en la portada. Y este libro tiene pasto en la portada, así que usé este libro por eso. Este libro pertenece a la serie London Celebrities. Sin embargo, cada libro se puede leer como un libro independiente. De hecho, este es el cuarto dentro de la serie, pero es el segundo que yo leo, así que da igual, no hay ninguna pérdida en que se lea en desorden. Y en este libro tenemos a Freddie, quien es una actriz que acaba de conseguir un papel en un nuevo show que se va a llevar a cabo en vivo y va a ser interactivo, en el cual van a estar todos los personajes o la mayoría de los personajes de las obras de Jane Austen, pero también lo van a volver una especie de misterio y asesinato, todo basándose en las decisiones del espectador, lo cual me parece una premisa súper interesante porque me encantaría ver e interactuar con una obra así, bueno, más bien un show de televisión así. Y también tenemos a Griff, quien es el productor de esta serie, quien está tratando de salvar su situación económica. Él también tiene un hermano menor, quien no es el más responsable, pero es una persona súper
carismática, al igual que Freddie, nuestra protagonista. Sin embargo, la atracción se lleva a cabo entre Griff y Freddie, el productor y la actriz. Y ellos lo aceptan casi inmediatamente y comienzan su relación muy temprano en el libro, así que de este modo no tenemos ningún tipo de creación de expectativa hacia el momento en el que pase algo entre nuestros personajes, sino que pasa inmediatamente y más bien vemos su relación como pareja, lo cual se sintió mucho más realista. Normalmente me gusta más ver esa desesperación por querer que nuestros personajes estén juntos y ya se besen y pase algo entre ellos. Esta forma de contar un romance fue refrescante porque me gustó ver los conflictos realistas por los que pasa la pareja, así como las discusiones no dramatizadas, sino totalmente sobrellevables. Y como parte de la historia también tenemos una situación del pasado un poco misteriosa que me resultó interesante hasta el momento en el que se revela cuál es la verdad. Antes de eso me estaba molestando esta parte de la historia porque no le veía ningún sentido, pero después sí lo tiene. Así que al final le di 3.4 estrellas. Y también me falta leer el libro recomendado por alguien. Creo que para ese voy a leer El Kybalión, ya que ese es muy cortito y me lo recomendó mi novio, así que creo que sería una buena opción para ese desafío. Y hoy es domingo, así que hoy se libera el siguiente capítulo y ahorita voy a ver cuáles son los últimos desafíos que me van a tocar porque ya es la última semana de este maratón. Esta vez tenemos una fiesta y mis opciones son qué voy a hacer dentro de esta fiesta. Una opción es bailar al ritmo de las Weird Sisters. Otra opción es jugar un juego de gobstones. Nope. Otra opción es escabullirme hacia una butterbeer. Supongo que era butterbeer. Y escabullirme a tomar una butterbeer. Yo creo que bailaría, amo bailar, así que voy a bailar. Ok, voy a entrar al castillo. Ok, en el siguiente capítulo se llevaron a Ginny a la Cámara de los Secretos. Y en este capítulo mis 3 opciones de lo que yo hice son seguir a las arañas, encontrarme con Fawkes o que Dobby me haya golpeado con una bludger. No habría seguido a las arañas para nada. Normalmente evito deportes con balones porque justamente odio que me peguen en la cara o en el estómago o en alguna parte del cuerpo, así que voy a elegir la opción de Fawkes. Pues en el capítulo 4 fue donde me encontré con Fawkes y tuve que tuitear una foto de mi animal favorito, mi ave favorita. Mi tweet fue de un colibrí porque me gustan los colibríes. Ok, mi primer desafío sería leer un libro de la repisa más alta, ya sea de la mía o de la biblioteca. Pues va a ser de la mía, así que ahorita veo eso. Después voy a ir al baño con Myrtle. Ok, me pregunta si en el capítulo 3 decidí ir a alegrar a Myrtle durante la fiesta de Nick. Según yo no, así que le voy a poner que no. Tengo una memoria pésima para esto. Debí haber anotado mis opciones que fui eligiendo y no lo hice, así que no sé si esté haciendo esto bien. Mi siguiente desafío sería tuitear y compartir una pequeña historia sobre alguna vez en la que me tuve que reír de mí misma. Ok, una de las veces que más me he tenido que reír de mí misma fue cuando me resbalé en el metro con una cáscara de jalapeño. O creo que era un jalapeño completo. El punto es que había un chile en el piso y no lo vi. Lo pisé y me resbalé y agarré a mi amiga del brazo para que no me cayera por completo. Así que yo terminé de sentona en el piso, me dolieron muchísimo mis pompis, pero mi amiga no se cayó, no se preocupen, ella estuvo bien. Pero yo me tuve que reír de mí misma porque fue una situación muy vergonzosa y graciosa. Me pregunta si en el capítulo 3 descubrí que puedo hablar Parseltongue. ¿No? Mi siguiente desafío de lectura es leer el primer libro en el que piense. Moonlight Cake. Mooncakes. Es una novela gráfica que tengo pendiente por leer de NetGalley. Después me toca entrar a la Cámara de los Secretos. Ya no quiero más desafíos, ya no tengo tiempo para leer. Tengo que encontrar a Ginny y hay una bifurcación. Así que mis opciones son ir a la izquierda o a la derecha. Creo que iría a la izquierda. ¿Qué es esto? Ok, me topo con una quimera. ¡No! Soy pésima para los acertijos. Ok, tengo que responder un acertijo para pasar. Un gallo vuela sobre mí y el viento hace que... ¿Qué? A rooster flies up to the top of the roof with the wind blowing from the south when it lays an egg.
On which side of the roof will the egg roll? Tell me this, left or right. Según yo, no giraría ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, así que voy a poner que ninguno. ¡Ey! Soy pésima para los acertijos, pero tuve bien esa. Ya encontré a Ginny, así que corro hacia Ginny. Creo que esta ha sido mi opción favorita de todas las que han habido. Well, crap. Me pregunta con quién estoy en la Cámara de los Secretos, si es con Dobby, un gallo o yo sola. Un gallo, no, esperen. Olvidé por qué tendría que haber ido con un gallo. ¿Los basiliscos le temen o son alérgicos o algo al canto del gallo? Ok, lo siento, olvidé esa parte. Dobby, tal vez Dobby sería una buena opción porque me podría sacar de ahí bastante rápido. O yo sola. Yo creo que voy a elegir a Dobby porque quiero salir rápido de ahí. Aunque tal vez el gallo habría sido mejor opción. Mi siguiente desafío es leer un libro con una espada en la portada. Le voy a pedir a Dobby que me regrese al castillo, justamente como lo planeé desde un principio. ¡Uf! Terminé. Así que esos son todos los desafíos que me quedan pendientes. ¡Ah! Se terminó. G siempre hace los mejores maratones. Le echa muchísimas ganas a la organización de todo lo que hace. Y siempre, siempre me sorprende. Así que si en algún momento de la vida estás viendo esto, G, muchas gracias por crear todo esto. Haces que la magia siga viva. Con todos los fans de Harry Potter. Ok, ahora voy a ver en mi librero cuál es el libro que tengo en la repisa de hasta arriba. Más bien sería en la parte de arriba de los libros que tengo por leer. ¿Qué son estos? Mis opciones yo creo que serían estas, porque esto es lo que está hasta arriba. Siento que ninguna de estas opciones es una lectura ligera. Lo que quiero es una lectura rápida a leer. Miren, ahí está otra vez Orgullo y Prejuicio. Es que quiero leer este, pero siento que me va a tardar mucho. Creo que la mejor opción sería este, Year of Yes, para empezar el año. Y ahora también tengo que ver si tengo algún libro con una espada en la portada. Físicamente no creo, no recuerdo ninguno. No tengo ningún libro con una espada en la portada. Bueno, después de ver mis más de 680 libros por leer en mi lista de Goodreads, saqué 3 que tienen espadas. El primero es Kings of the Wild, de Nicholas Eames. El segundo es Depth of Swords, de Michael J. Sullivan. Y el tercero es Trail of Lightning, de Rebecca Roanhorse. Todos estos son primeros libros de sagas. No estoy muy segura de querer comenzar una saga, pero el que tiene calificación más alta es Kings of the Wild, con 4.33 estrellas de 18.276 ratings, así que eso me puede asegurar una buena lectura. Lo malo es que es de 502 páginas, así que eso me va a tomar mucho más tiempo del que planeaba rendirle a este maratón. Después se me ocurrió que estoy disfrutando mucho The Witcher en Netflix y no he leído los libros, y creo que todas esas portadas tienen una espada. Sin embargo, no lo pude encontrar ni para audiolibro ni en Kindle. Y la verdad, no quiero gastar mucho ahorita, ya estoy muy gastada. Así que The Witcher va a tener que esperar. Y es probable que lea Kings of the Wild. Pero si se me llega a atravesar otro libro con espadas que sea más corto, tal vez lo reemplace. Terminé de leer El Kybalión. Este es un libro, digamos que anónimo, ya que es ocultista. Y se adjudica a 3 iniciados que siguen la filosofía hermética que se le atribuye a Hermes Trismegisto. Y este es un libro súper corto en el que vemos los 7 principios del hermetismo. Ahora, yo soy una persona agnóstica, así que de cierta forma me pude identificar mucho con los principios de esta filosofía, ya que ese es el modo en el que yo veo la energía, la conexión de la mente con el cosmos y todo lo que está conectado y el poder que tiene la mente sobre todo a nuestro alrededor. Esta filosofía pertenece a una logia ocultista, ya que trató de ser ocultada por religiones cristianas para que se impidiera cierto conocimiento. Así que es muy personal la forma en la que se llega a este libro. Si tienen una mente abierta y están dispuestos a permitirse un acercamiento diferente a la forma de ver las cosas, lo recomiendo bastante. Si no están dispuestos a creer en algo diferente, no lo recomiendo porque podría ser algo un poco polémico para ustedes. Y el libro como tal me pareció, es muy cortito, sin embargo se siente un poco repetitivo porque en el primer capítulo tiene un pequeño resumen sobre todos los principios, los 7 principios,
Y después cada capítulo va explicando más a profundidad cada uno de los principios. E incluso dentro de estos mismos capítulos más extensos, tiene el mismo texto del resumen. Así que siento que podrían saltarse por completo el primer capítulo en el que están resumidos e irse directo a la explicación completa de cada uno de estos principios. Y parte de lo que también me gustó mucho es que de repente se sentía como si estuviera leyendo ciencia ficción, justamente por la conexión que tiene todo el poder mental con el universo y el todo. Así que a este libro le di 4 estrellas. También terminé de leer Mooncakes de Susan Walker y Wendy Xu. Esta es una novela gráfica en la que tenemos a una bruja y a una mujer loba, quienes eran muy amigas desde chicas y después se separaron por circunstancias de la vida. Después se volvieron a unir por nuevas circunstancias de la vida. Y hay un elemento mágico que está sucediendo que está amenazando su sociedad, para la cual la mujer loba necesita usar sus poderes para liberarse de ello. Pero parte de lo más bonito de esta historia es que estas dos amigas se vuelven pareja después. Y nuestro personaje que se convierte en lobo es no binario. Creo que también se llama así en español, no binario. Y también en nuestro personaje que se vuelve lobo tenemos representación no binaria. Así que está bastante diversa esta novela gráfica. La trama como tal es bastante sencilla y la parte de la magia no se siente tan atrapante como me habría gustado. También el conflicto se soluciona rapidísimo. Las últimas páginas fueron un poco decepcionante en cuanto a que le faltó más desarrollo comparado al resto de la historia, que tuvo muchísimo más tiempo para desarrollarse. Así que a este le di 3.5 estrellas. Terminé Year of Yes de Shonda Rhimes. Antes de hablar de él tengo que decir que yo nunca he visto nada creado por Shonda Rhimes. Ella es la escritora y productora de Grey's Anatomy, Scandal y otros programas. Pero no he visto ninguno de ellos, así que por ende no soy fan de Shonda Rhimes porque realmente no la conozco. Y siento que este libro puede ser más disfrutado por fans de Shonda Rhimes, ya que la mayoría del libro son puras anécdotas de ella y además de que es bastante repetitivo, se va por las ramas. Empieza a hablar de algo y de ahí se va a otra anécdota y otra hasta que se sale del punto y ya no sabes de qué estaba hablando en un principio, cuál era el punto al que quería llegar. Pero lo que este libro al final trata de transmitir es decirle sí a las cosas que te dan miedo, decirle sí a la persona que tú eres, decirle sí a diferenciar lo bueno de lo malo, y todo esto al final te va a volver una mejor persona y una persona más feliz. Esto fue lo que logró un año de decirle sí a estas cosas a Shonda Rhimes y aprecio mucho que lo haya compartido, pero siento que pudo haber sido mucho más corto. Es como de 350 páginas y por lo mismo de que suele debrayar mucho y dejar de decir lo que estaba diciendo en un principio, al final sentí que no dijo mucho usando muchas palabras. Sin embargo, sí terminé este libro con una sonrisa, así que sí transmitió su punto, pero no de la forma más óptima. Y por eso le di 2.5 estrellas. Ya es 2 de febrero, arrastré a lo largo de todo enero la lectura de Kings of the Wild de Nicholas Eames. Esto no fue culpa del libro, sino de mi vida. Se atravesaron varias cosas por las que no pude leer tanto como quería, pero amé este libro, me encantaron los personajes sobre todo, porque la historia como tal es fantasía elevada. Tenemos este grupo de mercenarios que se vuelven a juntar después de 19 años de haberse jubilado de cierta forma, y se vuelven a juntar para poder rescatar a la hija de uno de ellos. Pero obviamente no va a ser igual que antes, ya que todos ellos están mucho más grandes de lo que estaban antes. Ya no tienen la misma agilidad que antes, no tienen los mismos reflejos. Y esto obviamente entra en la historia y lo hace mucho más gracioso. Y a lo largo del libro pasan por varias aventuras, se atraviesan con muchísimas criaturas extrañas y por lugares sombríos y peligrosos. Pero a mí personalmente lo que más me gustó del libro fue la amistad que tienen estos amigos, este grupo de mercenarios, porque además de que se llevan tan bien y transmiten esta amistad, este nivel de confianza y de camaradería y de lealtad, también tienen una interacción muy graciosa. No todos los personajes son graciosos, pero la forma en la que interactúan el uno con el otro termina siendo graciosa, y esto fue lo que más me mantuvo pegada en el libro. La historia también me interesaba qué iba a pasar, pero realmente estaba ahí por nuestros personajes. Es totalmente una trama cargada por los personajes. Y me encantó y le di 4.5 estrellas. Y este ya fue el último libro que leí durante todo estos 2 meses por los que alargué este maratón de lectura. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.